Ahora mismo, el objeto más misterioso que jamás haya entrado en nuestro sistema solar está a menos de 8 millones de millas de la Tierra y acercándose rápidamente. Eso es aproximadamente 30 veces la distancia a la Luna. Un parpadeo cósmico. Y la NASA ha quedado completamente en silencio. Hace 3 semanas, la Agencia Espacial proporcionaba actualizaciones diarias sobre 3IATLAS, el visitante interestelar que ha estado desafiando la física desde el momento en que lo descubrimos. Conferencias de prensa, publicaciones de datos, entrevistas con expertos. Luego, sin previo aviso, todo se detuvo. Las ruedas de prensa públicas fueron canceladas. Las transmisiones en vivo de los telescopios se apagaron. Y de repente, cada funcionario de la NASA repite la misma frase, sin comentarios por el momento. Pero esto es lo que no te están diciendo. Satélites militares han sido reposicionados para rastrear a Atlas las 24 horas del día. Protocolos de emergencia, normalmente reservados para amenazas nucleares entrantes, se han activado discretamente. Además, han aparecido zonas de espacio aéreo restringidos sobre grandes ciudades sin explicación oficial. Lo que nadie te cuenta es que cuando una agencia gubernamental que ama la publicidad de repente guarda silencio, no es porque no haya nada que informar, es porque lo que han descubierto es demasiado alarmante para compartirlo. Algo ha cambiado en 3I/A TLAS, algo que ha convertido la curiosidad científica en una respuesta de emergencia clasificada. Y tenemos menos de 3 semanas para averiguar qué sabe la NASA que no nos está contando. Durante meses, el enfoque de la NASA hacia 3I/ATLAS fue de transparencia sin precedentes. Un científico senior del Laboratorio de Propulsión a Chorro realizaba conferencias semanales. Los datos del telescopio espacial James Webb se publicaban al público pocas horas después de su recolección. Se alentaba a los astrónomos aficionados de todo el mundo a rastrear el objeto y compartir sus observaciones. Luego, todo cambió. Un astrónomo senior que trabajó en el programa de observación de Atlas describió el giro. Estábamos programados para nuestro informe habitual de los jueves. 30 minutos antes de comenzar, recibimos órdenes de la sede de la NASA para cancelar, no posponer, cancelar permanentemente. En menos de 2 horas, todas nuestras comunicaciones externas fueron clasificadas. Se nos dijo que cualquier discusión de Atlas fuera de los canales seguros podría resultar en despido y posibles cargos penales. La explicación oficial fue un sinsentido burocrático sobre procedimientos de verificación de datos y coordinación con socios internacionales. Pero científicos que han trabajado con la NASA durante décadas dicen que nunca habían visto un cierre tan abrupto. Aún más sospechoso, el apagón de comunicaciones se extendió más allá de la NASA. La Agencia Espacial Europea dejó de publicar datos de Atlas. El programa espacial chino, que competía por publicar hallazgos primero, guardó completo silencio. Roscosmos, de Rusia, eliminó anuncios previos de sus canales oficiales. Cuando agencias espaciales rivales, que normalmente compiten por prestigio, coordinan de repente un apagón comunicativo simultáneo, es porque algo las ha unificado. Y ese algo es lo suficientemente aterrador como para superar décadas de rivalidad geopolítica. Un exadministrador de la NASA, hablando de manera anónima, describió el protocolo. Solo hay 3 escenarios en los que implementamos un apagón total de comunicaciones entre agencias espaciales internacionales. Amenaza inminente de colisión sin tiempo suficiente para evacuación, detección de tecnología militar hostil o confirmación de inteligencia extraterrestre. Esas son las únicas cosas que justifican este nivel de secreto. Los registros públicos muestran que la NASA solicitó autorización de financiación de emergencia a los comités de supervisión del Congreso.
El monto en dólares está clasificado, pero analistas presupuestarios estiman que oscila entre 15 y 40.000 millones de dólares. Fondos que no requieren justificación pública y pueden gastarse con una supervisión mínima. Antes del apagón, los últimos datos publicados de Atlas mostraron mediciones que los científicos aún luchan por explicar, y revisar esos últimos informes revela por qué la NASA podría haber decidido que más transparencia era demasiado peligrosa. La trayectoria del objeto había cambiado, no de manera dramática, pero sí de forma medible. Atlas se movía en una trayectoria hiperbólica que debería haberlo llevado más allá de la Tierra y de regreso al espacio interestelar. Pero los cálculos mostraban que estaba curvándose gradualmente hacia adentro, perdiendo velocidad de formas que sugerían corrección deliberada de curso, en lugar de influencia gravitatoria. Un especialista en mecánica orbital del JPL describió la anomalía en la última sesión informativa pública. Los cambios de velocidad que estamos observando requieren o bien un empuje continuo durante varias semanas, o bien asistencias gravitatorias de objetos que no existen. Ninguna explicación encaja con nuestra comprensión de los fenómenos naturales. Las emisiones electromagnéticas también se intensificaron durante su aproximación. Atlas había estado emitiendo esas misteriosas señales matemáticas, pero en la última semana antes del apagón, la intensidad aumentó 300 veces. Las transmisiones pasaron de requerir radiotelescopios sensibles para ser detectadas a emisiones lo suficientemente potentes como para interferir con comunicaciones satelitales comerciales. Redes de telefonía móvil en partes de Norteamérica y Europa experimentaron interrupciones inexplicables durante ventanas de tiempo específicas, ventanas que coincidían exactamente cuando Atlas estaba en línea directa de visión. Luego estaban las observaciones visuales que astrónomos aficionados capturaron antes de que se les pidiera dejar de compartir sus hallazgos. Múltiples observadores independientes informaron haber visto lo que parecían luces estructuradas en la superficie del objeto, no reflejos aleatorios de cristales de hielo, sino patrones que se repetían a intervalos regulares y disposiciones geométricas. Un astrónomo aficionado en Chile capturó un video que mostraba lo que parecía ser una red de luces activándose en la superficie de Atlas, visibles durante 47 minutos antes de atenuarse. El video fue compartido en redes sociales, obtuvo millones de visualizaciones y luego fue eliminado a solicitud de agencias gubernamentales, alegando preocupaciones de seguridad nacional. La última declaración pública de la NASA vino de un subadministrador durante una conferencia de prensa improvisada. Queremos asegurar al público que 3I/ATLAS no presenta ningún peligro inmediato para la Tierra. Las observaciones en curso continuarán a través de los canales apropiados. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que la información esté disponible. Cada palabra de esa declaración fue cuidadosamente elegida por abogados, y lo que no dice es mucho más revelador que lo que dice. Mientras la NASA guardaba silencio, los militares entraron en acción, y el alcance de la movilización sugiere preparación para escenarios mucho más allá de la curiosidad científica. Activos de la Fuerza Espacial oficialmente inexistentes han sido activados. Redes de rastreo de satélites, normalmente usadas para monitorear misiles balísticos, se han redirigido para mantener observación constante de Atlas. Plataformas orbitales clasificadas, aquellas que los funcionarios de defensa se niegan a confirmar o negar, se han maniobrado en posiciones que proporcionan ángulos de visión óptimos. Pero la movilización se extiende mucho más allá de los activos espaciales. El NORAD aumentó su nivel de alerta a niveles no vistos desde la Guerra Fría. Aviones de mando y control nuclear, diseñados para mantener la continuidad del gobierno durante una guerra nuclear, han estado realizando vuelos ininterrumpidos sobre regiones específicas. Un exoficial de la Fuerza Aérea con conocimiento de protocolos de defensa estratégica
describió lo que están viendo. El patrón de movilización coincide con nuestros planes de respuesta para un escenario específico. Detección de un objeto desconocido con posibles capacidades hostiles, acercándose a la Tierra sin tiempo suficiente para un compromiso diplomático. No nos estamos preparando para una misión científica, nos estamos preparando para un primer contacto bajo condiciones de amenaza. Zonas de espacio aéreo restringido han aparecido sobre áreas metropolitanas importantes en todo el mundo. La explicación oficial involucra ejercicios militares y protocolos de seguridad aérea, pero los datos de seguimiento de vuelos muestran que estas zonas están posicionadas a lo largo de las trayectorias en las que Atlas tendrá línea de visión directa durante su máxima aproximación. Se han activado instalaciones de mando subterráneas. Cheyenne Mountain, el centro de mando nuclear de Estados Unidos, enterrado en una montaña de Colorado. Se han incrementado los niveles de personal en un 400%. Instalaciones similares en Rusia, China y países de la OTAN muestran patrones de actividad compatibles con operaciones de gestión de crisis. Aún más preocupante, los suministros de emergencia han sido trasladados discretamente a posiciones estratégicas. La FEMA ha preposicionado equipos de respuesta ante desastres en múltiples regiones, suministros médicos, sistemas de purificación de agua y redes de comunicación de emergencia, todo dispuesto en un patrón que sugiere preparación para una interrupción masiva de infraestructuras. Un analista de seguridad nacional describió la logística. Lo que estamos viendo es una movilización para escenarios de víctimas masivas combinados con posibles apagones de comunicaciones. No se están preparando para un único evento catastrófico, se están preparando para fallos en cascada de múltiples sistemas simultáneamente. La Guardia Nacional ha sido puesta en estado de alerta en 37 estados, bajo la cobertura de simulacros rutinarios de preparación. Pero los parámetros de estos ejercicios incluyen escenarios que involucran disturbios civiles, colapso de infraestructuras y respuesta a amenazas no estándar. Terminología militar que suele referirse a amenazas que no encajan en las categorías de guerra convencional. No es la primera vez que las agencias gubernamentales guardan silencio sobre algo en el espacio. Examinar esos incidentes previos revela un patrón inquietante sobre qué desencadena los apagones de comunicación. En la década de 1990, satélites militares detectaron un objeto inusual en la órbita terrestre alta. Durante 3 semanas se recopilaron y analizaron datos de seguimiento. Luego, abruptamente, toda la información sobre el objeto fue clasificada. Hasta el día de hoy, la posición oficial es que se trataba de desechos espaciales de un satélite soviético, pero documentos desclasificados revelan que el objeto realizó múltiples correcciones de rumbo, algo que los desechos no pueden hacer. Un exanalista de la NSA que trabajó en ese incidente describió la respuesta. Detectamos algo artificial en órbita que no era nuestro, ni de ningún programa espacial conocido. Se tomó la decisión de que la divulgación pública crearía más problemas de los que resolvería. Así que clasificamos todo y elaboramos historias de cobertura sobre desechos satelitales. Más recientemente, hubo el caso de un objeto que se acercó a la Estación Espacial Internacional más de lo permitido por los protocolos de seguridad. Los astronautas informaron haber visto lo que parecía ser una esfera metálica, manteniendo posición relativa a la estación durante varias horas. La declaración oficial de la NASA la calificó de globo meteorológico, a pesar de que los globos meteorológicos no existen a esa altitud ni tienen propulsión para mantener velocidad orbital. Lo que nadie dice es que las agencias espaciales tienen protocolos para exactamente esta situación: objetos desconocidos que exhiben comportamiento inteligente. Esos protocolos priorizan el control de la información sobre la transparencia pública.
específicamente para evitar el pánico y mantener el orden social mientras se desarrollan las respuestas. Un asistente del Congreso que asistió a sesiones informativas clasificadas sobre amenazas espaciales describió el enfoque del gobierno. Hay un supuesto fundamental de que el público no puede manejar ciertas verdades sobre lo que hay ahí fuera. Sea correcta o no esa suposición, guía la toma de decisiones al más alto nivel. Cuando aparece algo que desafía nuestra comprensión de la realidad, la respuesta por defecto es el silencio, hasta que entendemos con qué estamos tratando. El patrón es claro: transparencia durante las operaciones normales, clasificación inmediata durante anomalías. Y cuanto más anómala es la situación, más férreo se vuelve el control de la información. Con 3I/ATLAS hemos pasado de una apertura sin precedentes a un apagón completo en menos de 72 horas. Eso sugiere que lo que han descubierto entra en la categoría de anomalías que desafían la realidad y que activan los protocolos de secreto máximo. A pesar del apagón oficial, astrónomos aficionados e investigadores independientes continúan rastreando a Atlas, y lo que están observando sugiere que aquello que causó el silencio de la NASA sigue desarrollándose. Redes de observatorios fuera del control gubernamental han documentado continuos cambios de trayectoria. Atlas ya no sigue una simple trayectoria hiperbólica. En su lugar, está ejecutando lo que los astrónomos describen como maniobras de aproximación en espiral, reduciendo gradualmente su distancia a la Tierra, mientras mantiene relaciones geométricas específicas con la posición del planeta. Un astrónomo universitario que opera de manera independiente describió el patrón. La trayectoria parece deliberada. No es el camino de un objeto capturado por la gravedad. Es el patrón de aproximación de algo que navega hacia un destino específico. Las transmisiones electromagnéticas han evolucionado. En lugar de secuencias matemáticas simples, las señales recientes incluyen lo que parecen ser datos de imágenes, patrones pixelados que podrían representar información visual codificada en transmisiones de radio. Varios equipos de investigación independientes han intentado decodificar estos patrones, con resultados tan fascinantes como inquietantes. Un intento de decodificación produjo lo que parece ser un mapa estelar, no de nuestro cielo nocturno, sino de posiciones estelares desde otra perspectiva, posiblemente la vista desde otro sistema estelar. Si es exacto, esto representaría la prueba de que Atlas se originó en un lugar específico del espacio y es capaz de registrar y transmitir información de navegación compleja. Otra secuencia decodificada parece mostrar la propia Tierra, continentes, océanos e incluso lo que podrían ser luces de ciudades en el lado nocturno. La resolución no es perfecta, pero la imagen es lo bastante clara para ser reconocible. Algo está cartografiando nuestro planeta y transmitiendo esos mapas, ya sea de vuelta a un punto de origen o a otros objetos en el sistema solar. Las observaciones visuales se han vuelto más dramáticas. Varios astrónomos aficionados informan haber visto a Atlas expulsar objetos más pequeños, docenas de ellos, en las últimas 2 semanas. Estos objetos se dispersan desde el cuerpo principal y toman posiciones que forman un patrón geométrico a su alrededor. Un observador en Australia capturó un video mostrando 7 pequeños objetos dispuestos en un heptágono perfecto alrededor de Atlas, todos manteniendo distancias exactas mientras la formación rota. El video se ha compartido a través de canales cifrados, después de que las cargas públicas previas fueran eliminadas. Sistemas de radar terrestres operados por universidades han detectado algo aún más inusual. Atlas parece tener una sección rotatoria. Parte de su estructura gira a una velocidad que crea gravedad artificial equivalente a la gravedad superficial terrestre.
Los objetos naturales no tienen secciones rotatorias que generen precisamente 1 gramo de fuerza centrífuga. Un ingeniero mecánico que analiza los datos de radar explicó el significado. Esa velocidad de rotación no es aleatoria. Está calculada con precisión para crear gravedad normal terrestre. Eso es, o bien la coincidencia más improbable en la astrofísica, o bien un hábitat diseñado para seres que evolucionaron bajo condiciones de 1G, como nosotros. La máxima aproximación de Atlas a la Tierra se estima ahora en menos de 3 semanas, y las observaciones recientes sugieren que aproximación podría ser la palabra equivocada. Cada vez parece más una llegada. Los modelos de trayectoria actuales predicen que Atlas reducirá su velocidad relativa hasta detenerse aproximadamente a 500.000 millas de la Tierra, un poco más del doble de la distancia a la Luna. Eso está lo bastante cerca para observar nuestro planeta en detalle, pero lo bastante lejos para permanecer fuera de nuestras capacidades defensivas efectivas. Un analista de vigilancia espacial militar describió las implicaciones tácticas. Esa distancia es perfecta para observar mientras se permanece fuera del alcance de la mayoría de las armas terrestres. Es exactamente donde posicionarías una plataforma de reconocimiento si quisieras estudiar la Tierra manteniendo un margen de seguridad. El momento también es significativo. La llegada de Atlas coincide con una rara alineación de varios factores: luna nueva que proporciona máxima oscuridad para la observación, mínima actividad solar que interfiere con las comunicaciones electromagnéticas, y posiciones orbitales que colocan a los satélites de las principales naciones espaciales en situaciones desventajosas para la acción defensiva. Si estas coincidencias representan una planificación cuidadosa o una suerte increíble, depende de si se cree que Atlas es inteligente. Pero la probabilidad estadística de que todos estos factores se alineen de manera natural es de aproximadamente 1 entre varios millones. Las emisiones electromagnéticas recientes sugieren preparación para algo. Los patrones de transmisión han cambiado de comunicación continua a transmisiones en ráfaga, transmisiones cortas y potentes seguidas de períodos de silencio. Analistas de comunicaciones militares reconocen este patrón como una práctica común antes de operaciones mayores: establecer protocolos, confirmar preparación y minimizar la detección durante la aproximación final. Observadores independientes también han notado un aumento de la actividad de esos objetos más pequeños expulsados por Atlas. Se están reposicionando en lo que parece sospechosamente una red de sensores o un sistema de retransmisión de comunicaciones. Cada objeto mantiene líneas de visión hacia Atlas, hacia la Tierra y hacia varios otros objetos, creando una red interconectada. Un ingeniero de comunicaciones que analiza la estructura de la red explicó: esta es arquitectura de retransmisión clásica. Construirías exactamente este tipo de red si quisieras mantener comunicación constante en un área amplia, asegurando redundancia si fallan nodos individuales. Su diseño es inteligente, no una colocación aleatoria. Las firmas térmicas de Atlas también han cambiado. En lugar de la temperatura relativamente uniforme que se esperaría de un objeto inerte, la imagen térmica muestra fuentes de calor concentradas en puntos específicos, posiblemente motores o sistemas de generación de energía activándose en preparación para lo que sigue. Mientras las agencias oficiales permanecen en silencio, información filtrada y fuentes anónimas dibujan un cuadro de actividad frenética tras puertas clasificadas. Y lo que está ocurriendo sugiere que los gobiernos se están preparando para múltiples escenarios, no todos pacíficos. Se han convocado sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU bajo protocolos confidenciales, normalmente reservados para situaciones de guerra inminente.
Representantes de naciones espaciales han asistido junto con comandantes militares y directores de inteligencia que normalmente no participan en procesos diplomáticos. Una fuente diplomática describió la atmósfera. Nadie lo dice directamente, pero todos en esa sala saben que potencialmente enfrentamos un primer contacto. Los debates no giran sobre si Atlas es artificial. Eso parece asumido. Los debates son sobre protocolos de respuesta. ¿Intentamos comunicarnos? ¿Mantenemos postura defensiva? ¿Preparamos planes de evacuación para ciudades costeras en caso de que sea hostil? A las agencias de inteligencia se les ha encargado preparar evaluaciones de amenaza, no solo sobre Atlas en sí, sino sobre la posible respuesta social si la verdad se hace pública. Expertos en operaciones psicológicas han estado evaluando escenarios que van desde pánico masivo hasta disturbios religiosos o colapso total de la sociedad. Un exanalista de inteligencia describió la planificación. Las agencias están más preocupadas por la respuesta humana que por la amenaza alienígena. La historia muestra que revelaciones que cambian paradigmas pueden desestabilizar sociedades. La preocupación es que si anunciamos que los extraterrestres existen y uno estará en órbita la próxima semana, el caos resultante podría ser más peligroso que los propios alienígenas. Algunas naciones se preparan para acciones unilaterales. Informes de inteligencia sugieren que al menos 3 países han discutido la posibilidad de intentar destruir o deshabilitar a Atlas si se determina que es hostil.